Hablemos de MIPYMES, sí señor, micro, pequeñas, medianas empresas, aunque a Eric no le gustan las micro ni las pequeñas, las que le gustan son las medianas, ¿verdad, Eric? Sí señor. Hablamos de mediana empresa cuando estamos hablando de empresas ya de más de 30 millones en adelante, ¿no? O sea, eso tú lo vas a explicar ahora, Eric, no te preocupes. Porque Eric es el director del centro MIPYMES, ¿verdad, Eric? De la escuela Barna Business School, escuela de negocios de Barna, ¿verdad? Que tiene varios años en la República Dominicana operando, dicho sea de paso, ¿no? Así que tú nos vas también a hablar de todas esas cosas. ¿Por qué hablar de MIPYMES? ¿Por qué hablar de micro, pequeñas y medianas empresas? Sería buena esa pregunta para que comencemos, ¿verdad, Eric? ¿Por qué tenemos que hablar de las MIPYMES? Sector fundamental de cualquier economía en el mundo, quizás el más importante, el sector de las MIPYMES, indudablemente, es el más importante en cualquier economía del mundo. Eric dirige el centro MIPYMES de la escuela Barna y por eso está aquí. Ellos tienen una articulación con el Ministerio de Industria y Comercio también, que es importante esa articulación público-privada, ¿no? Que el presidente ha estado promoviendo también, la iniciativa público-privada, ¿cómo se llama? Ese emprendimiento público-privado, claro que sí. De esto vamos a hablar ahora mismo. Eric Moreno es ingeniero industrial, pero a él lo que le gustan son los negocios. Se separó de esto, de los procesos y de todas esas cosas para dedicarse y concentrarse a los negocios. Por eso es profesor también aquí en Barna. Bienvenido a Ojalá. Bienvenido, Eric, y bienvenido el Café Santo Domingo, que es el que hace posible también a Ojalá. Bueno que tú lo sepas, Eric. Por eso te pusimos ahí tu Café Santo Domingo, lo tenemos todos aquí, ya nos dimos el petacazo de café. Y a hablar de MIPYMES. Cuéntanos, Eric, ¿por qué es importante hablar de MIPYMES? Bueno, en cualquier país. Antes que nada, muy buenos días. Buenos días. El sector de MIPYMES, el segmento de empresas de MIPYMES, pues es un segmento muy importante para la economía nacional y para todas las economías del mundo. Tiende a ser el mayor empleador, tiende a ser el que, en la medida que crece y se dinamiza, pues fortalece de manera exponencial la economía. Y entonces, sin duda, es importante que haya diversidad, ¿no?, en el sector económico, donde haya muchas empresas, donde estén innovando, donde estén desarrollando nuevas ideas y dándole oportunidades a nuevas personas de insertarse en el sector laboral. Entonces yo creo que el sector de las MIPYMES, de la micro, pequeña y mediana empresa, pues es muy importante para cualquier economía del mundo. ¿Qué parte de nuestra economía representan las MIPYMES? Sabes que las estadísticas, pues, en República Dominicana pues, tienden a veces no ser tan precisas, sin embargo, depende cómo lo veamos, porque podemos ver en términos de números, pues sin duda exceden en gran medida la cantidad de empresas que hay a nivel nacional, sobre todo las micro, mientras más pequeñas más hay en términos de volumen. Si nos vamos en términos de generación de riqueza, pues las grandes dominan el sector económico, pero si nos vamos entonces a cantidad de empleados, la MIPYME también dominan ese segmento. Hay diferentes estadísticas, por ejemplo, en empleado algunas hablan de tener hasta algunas estadísticas, por ejemplo, en términos económicos dicen que las MIPYME generan el 43%, entre el 40 y el 50% de la economía, pero eso obviamente va variando. Recordemos que a veces las MIPYMES, la micro sobre todo, en su fase de desarrollo o crecimiento, no comienzan necesariamente a reportar todo lo que generan por un tema de aprendizaje, por un tema de organización, por un tema, todavía están conociendo lo que van a hacer, todavía están aprendiendo en qué se van a convertir, y entonces a veces son sectores que no se conocen del todo. Ahí es que entran ustedes. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene una MIPYME en República Dominicana? Bueno, sin duda la MIPYME tienen temas de acceso al financiamiento,
tienen, vamos a decir, oportunidades en el tema de captación de empleados, en el sentido de captarlo, poder desarrollarlo y aprovechar su competencia y sus capacidades. Eso es un reto porque frecuentemente pues no pueden ofrecer rangos salariales similares a los de empresas medianas o empresas grandes, y entonces le cuesta mantener a veces empleados con ciertas competencias para determinados puestos, con lo cual le toca ser creativo en la conservación, formación y desarrollo de dichos empleados. El tema obviamente legal también, o sea, el tema, hablamos desde cuando son pequeñas, ese tema de formalización, aprender a reportar lo que son todas sus obligaciones desde el punto de vista registrar sus empleados, TCS, todas las obligaciones de la DGI. Eso tiende para los micros ser un reto muy grande, eso por lo que implica en términos de los costos de la operación, pero también muchos no conocen cómo se hacen todos estos procesos. Hay muchas iniciativas como los centros MIPYME, la misma DGI, la misma otras instituciones que están dando oportunidades y formando, pero sin duda eso es un reto. La capital, por ejemplo, Santo Domingo, tiene mucha oportunidad en ese sentido. La gente pues tiene más acceso a la información, pero cuando te vas al interior, pues a veces le toma un poco más dificultad ese proceso de formalización. O sea, vamos a decir que formación, de sus recursos organización, formación y captación de recursos humanos, y el tema de cumplir con todas las obligaciones que requiere la economía nacional para estar en línea con lo que corresponde. O sea, los costos de transacción, básicamente, ¿a qué medidas se han tomado dentro de la administración pública para tal vez ayudar esa carga que tienen los costos de transacción? Tú como experto, ¿qué medidas tú ves que se han tomado que pudiesen ayudar a eliminar esos costos de transacción que pueden resultar demasiado pesados para una micro y pequeña y mediana empresa? Bueno, sin duda, pues en los últimos, sobre todo en el último mes, se ha hablado mucho del nuevo régimen simplificado tributario. Eso sin duda es una ayuda, que sobre todo para empresas, creo que son 8 millones que vendan hasta 8 millones, eso es sin duda una ayuda en la fase de desarrollo. Hay muchas iniciativas que se promueven de diferentes sectores de la economía. Por un lado el sector privado, por un lado el mismo Ministerio de Industria y Comercio está buscando muchas alternativas de cómo apoyar y cómo vencer esos obstáculos. También la DGI pues está haciendo sus esfuerzos, porque sin duda hay unos costos de operación, pero a veces no solamente necesariamente es el impuesto, vamos a llamarle directamente, a veces incluso el mismo proceso de reportería, qué implica para la empresa la gestión de un contable, qué implica para la empresa hacer ese proceso, más allá del pago directo de tributación. A veces los procesos se vuelven un poco complejos y representan un obstáculo para algunas de las empresas, pero sin duda en los últimos años, con la motivación de diversos sectores públicos y privados, pues se están generando muchas oportunidades. Lo que yo sí invito es a todos estos micro y pequeños empresarios que estén muy atentos a todas estas iniciativas de los diferentes sectores, ya sea por el periódico, por los diferentes medios, para que aprovechen estas oportunidades, porque sí lo que vemos es que a veces hay muchas oportunidades que se están ofreciendo y no son aprovechadas por estos empresarios. ¿Y a qué se debe que no se aprovechen las oportunidades? Bueno, lo puedo decir, vamos a decir, de opinión muy personal. ¿Sí? En muchos casos no se llegan a enterar, y no porque no haya no porque los ministerios o el sector privado no haga comunicación, se hace, pero creería que muchos de estos micro pequeños empresarios están muy envueltos en su realidad, en su problemática, en cuánto vendo, cuánto pago, o sea, están envueltos en esas dinámicas y a veces son un poco reservados o cerrados a abrirse a otras cosas. Eso por un lado. Por otro lado, a veces, quizá por un tema cultural e histórico, pues no creen que muchas de las publicaciones que se hacen en los medios realmente sean tan buenas como parecen, y a veces pues no se acercan, no investigan, no indagan
sobre las diferentes oportunidades. Están muy envueltos en su operación, que está muy bien, porque al final recordemos que estos micro, pequeños empresarios terminan siendo todólogos, o sea, venden, cobran, facturan, entonces lo hacen de todo. Y a veces también les falta tiempo para poder decir, déjame salir de mi negocio, de mi empresa, a investigar X o Y información. O sea, están muy concentrados en lograr el éxito o la supervivencia de su negocio y no tienden a aprovechar. Lo que nosotros percibimos, obviamente vemos de nuestro centro MIPYME que a veces hay que tocarle la puerta, empujarlo, explicarle, y entonces cuando ven dicen, sí, me interesa, porque está muy concentrado en lo que realmente le concierne y avanzar, y a veces dejan de ver un poco lo que está fuera de su organización. Claro. ¿Cómo es el proceso en ese centro MIPYME, ahora que lo mencionas? Bueno, nosotros en el centro MIPYME de Varna, pues similar a muchos otros centros, operamos muy similar a muchos centros MIPYME. Obviamente nosotros, el ministerio ha ido desarrollando centros que están especializados en diferentes temas. Hay centros especializados en innovación, hay centros especializados en exportación, hay centros que se han ido especializando en temas de tecnología, de la información. En el caso de nosotros estamos más enfocados a empresas que son medianas o que están muy cerca de ser medianas. Nosotros pues atendemos empresas que tienen ingresos entre 36 y 200 millones al año, o que tienen empleados entre 400 y 200, entre 40 y 200 empleados. Uno de los dos criterios, no necesariamente los dos. Entonces eso nos lleva a encontrar problemáticas distintas a la que tiene un microempresario. Un microempresario, pues frecuentemente una de sus principales oportunidades es la de formalización, o sea, cómo se aprende a formalizar, cómo se registra en los diferentes organismos que se requiere para operar adecuadamente. En nuestro caso, pues un servicio que no tendemos a ofrecer porque la empresa que están vendiendo en estos rangos o que tienen esta cantidad de empleados es una etapa que ya superaron. Entonces sí nos encontramos operaciones un poco más complejas, estructuras organizacionales un poco más complejas, con otras necesidades, preguntándose cómo van a crecer, cómo financian, cómo reducen sus costos, cómo encuentran nuevos mercados. Entonces nosotros lo primero que hacemos un diagnóstico de la empresa. Nosotros hemos desarrollado una herramienta bastante extensa realmente para realizar esto. Es una herramienta muy general, obviamente en la medida del tipo de empresa y la operación que realiza, pues hay áreas de ese diagnóstico que le aplican o áreas que no le aplican. A partir de ahí determinamos cuáles son las principales áreas de oportunidades y junto con el empresario definimos en el área que lo vamos a apoyar. De todas esas oportunidades que hemos encontrado, ¿dónde nos concentramos? Para, en vez de intentar abarcar una amplia gama de oportunidades, concentrarnos en una o dos, de manera que podamos generar impacto real en una o dos. O sea, que al final del periodo de la intervención, que puede durar entre 4 y 6 meses en nuestro centro, pues realmente el empresario diga, pude resolver esto, o estoy haciendo esto que no estaba haciendo antes, he desarrollado nuevas capacidades. Podemos encontrar muchas oportunidades en temas financieros, podemos encontrar muchas oportunidades en temas estratégicos, y como todo el mundo lo que quiere también es vender más, entonces ahí también siempre hay oportunidades en el área comercial. ¿Cómo se articula, o mejor dicho, qué tipo de articulación tienen ustedes con el Ministerio de Industria y Comercio y sobre todo su sector MIPYME? Porque Industria, Comercio y MIPYME, hay un viceministerio dedicado nada más que a la promoción de las MIPYME. ¿Cómo ustedes se lleva a cabo esa articulación? Bueno, es una articulación vital, Tenemos que reconocer que sin la iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio, estos centros MIPYME probablemente no existieran en su mayoría, sobre todo como operan. Pues es una alianza de Centro MIPYME donde la parte académica, en nuestro caso Varna, yo no sé exactamente, pero diría que más del 90% de los centros MIPYME que hoy se encuentran, y no me atrevo a decir el número porque cada día abren uno más, la verdad es que yo felicito al Ministerio de Industria y Comercio por esto, serán 17, 18, 19, el último mes abrieron otros. Ellos pues es una alianza donde tanto la parte académica y la parte pública pues
colocan fondos, ya sea en términos materiales o ya sea en facilitar las instalaciones, oficinas, computadores, a todo lo que implica poder llevar a cabo el centro, y entonces junto con ellos dan formación a los centros, definen los objetivos, o sea, son una parte esencial, se crean reuniones, hay reuniones periódicas, formación para consultores, formación para directores, apoyos a las empresas, están las formaciones que dan los centros, pero también hay formaciones que organiza directamente el ministerio. O sea, sin el Ministerio de Industria y Comercio realmente, y MIPYMES, claro que realmente no fuera posible el impacto que se está logrando a nivel nacional con esta iniciativa, que realmente hay muchas empresas que se han visto ya beneficiadas. ¿Cuál es el aporte de Barna? Antes de que Sergio no me deje hablar. Bueno, el aporte de Barna, de tu escuela en específico, a esto que está ocurriendo con las MIPYMES. Bueno, en nuestro caso, pues nosotros tenemos una misión muy clara como escuela, que es la transformación del pensamiento directivo, de los directivos. La creación de ayudar a formar directivos que crean en un mejor país, que crean el desarrollo sostenible a largo plazo, que crean en prácticas éticas de desarrollo, y nosotros pues para poder generar ese valor dentro de nuestras aulas pues nos hemos apoyado en lo más importante en toda escuela, y son en un claustro muy bien preparado con alianzas internacionales, que es donde podemos compartir conocimiento, podemos compartir transferencia de profesores que salen y algunos que vienen, y entonces todo ese conocimiento que hemos ido posicionando, que hemos ido incluyendo en de nuestra escuela para fortalecerlo, lo hemos transferido al centro MIPYME Barna. Lo que hemos hecho es crear programas de formación muy buenos, contar con un equipo de consultores que son aproximadamente 20 actualmente, que apoyan a estos centros MIPYME, y lo muy bonito de esto que también lo hacen por deseo de contribuir. Entonces cuando la gente lo hace con esa motivación, pues entonces se entrega y los resultados tienden a ser muy bonitos. Y entonces vamos a decir que nuestro aporte es poder compartir esto, que frecuentemente tienen acceso grandes empresas, poder llevarlo a micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros nos concentramos en medianas, pero la realidad es que en los programas de formación tenemos muchos programas de formación que están abiertos a que vengan de todos los rangos de las empresas, porque nuestro interés es generar impacto social y económico. Claro. ¿Qué costo tendría para una mediana empresa participar en ese programa? Una interesante pregunta. Nosotros ofrecemos servicios de consultoría, capacitación. Hay unas consultorías que son un poco más especializadas, que la llamamos consultoría técnica, que tienden a ser más profunda y a llevar más tiempo. Y todos estos servicios son sin ningún costo para los empresarios. Es un tema muy importante porque esto es financiado, por un lado, por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, y por otro lado, por Barna. Y entonces esa sinergia permite poder generar este aporte a la sociedad y a la economía sin ningún costo para los empresarios. Y en caso de que no existiese esa alianza, ¿estaríamos hablando de que eso tendría un valor aproximado de...? Bueno, si se fija, una empresa de la que nosotros tendemos a atender durante el proceso completo pudiera estar tomando de 30 a 40 horas de formación, pudiera estar tomando entre el diagnóstico y la consultoría, pues de pronto unas 20 horas. Estamos hablando de una dedicación de aproximadamente 50 horas a una empresa, entre aproximadamente 4 o 5 personas. Y eso, sin duda, el rango en tema de consultoría puede ser muy variado, pero eso sin duda alguna, con el nivel de formación y experiencia que tienen los consultores y los profesores, pudiéramos estar hablando de sumas de miles importantes. Ustedes sabemos que los servicios de consultoría pues tienen un costo elevado. Típicamente las MIPYME no pueden acceder a ellos, y se ha puesto una atención y un apoyo de muy alto nivel al servicio
de los más necesitados, porque realmente lo necesitan y a veces no tienen cómo acceder a Se ello. supone que ahí entra el ministerio, ¿no? Con su aporte que hace que estos costos, pues por lo tanto, bajen. Sin duda alguna, Claro. es gratuito para la sociedad, pero todo esto tiene un costo, porque todas estas personas involucradas, pues, tienen un aporte para poder, claro, realizar unos honorarios para poder realizar estas tareas. También la escuela tiene unos costos de operación para poder tener disponible la sede al servicio de los MIPYMES. Entonces, sin duda, o sea, sin la parte del ministerio no sería posible ofrecer estos servicios de manera gratuita. Eric, me dice el regidor que se nos acabó el tiempo, pero yo quiero hacerte dos preguntas que tú vas a responder lo más sucintamente posible. La primera tiene que ver con si conoces la experiencia de Banca Solidaria y el aporte de Banca Solidaria también al desarrollo de estas micro, pequeñas y medianas, de las MIPYMES en sentido general, porque también es un elemento que está incidiendo, sobre todo en los últimos 6 años de existencia, que es lo que tiene Banca Solidaria. Eso lo primero. Y lo segundo es, nosotros te hemos acribillado a preguntas, pero si tú tienes algo que se te haya quedado, pues es el momento de que lo digas, porque se nos agotó el tiempo. Bueno, Así muy que vamos. rapidito respecto a Banca Solidaria, pues sin duda el aporte es muy bueno. La verdad es que nosotros no trabajamos muy de la mano de Banca Solidaria, porque cuando vemos mediana empresa, la mayoría ya tiene relaciones bancarias y de montos que son importantes. Banca Solidaria, pues la información que tengo, pues tiende a apoyar la clase sobre todo más baja, Sí, que la es un micro y aporte la muy pequeña. importante porque a veces le cuesta mucho el acceso a determinadas Banca facilidades Solidaria financieras. atiende a las que después tú vas a atender Es cuando así, sean que medianas nos ayuda a empresas. que lleguen donde nosotros. Claro. Y la verdad que es un aporte muy bueno para la sociedad. Yo por último solo quiero decir es realmente invitar a que los empresarios pues se motiven a acercarse a algún centro MIPYME, no al de Barna. ¿Cómo pueden obtener información? Pueden entrar a la página web del Ministerio de Industria y Comercio, ahí hay información de cómo comunicarse con el viceministerio. Y al de Barna también. Pueden si acercarse quieren. al Barna, sin duda, son bienvenidos. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de atender entre 66 y 72 medianas empresas. Este año pues tenemos un reto de 90, con lo cual es que son interesantes, obviamente porque demandan mucho tiempo estas empresas. Yo lo motivo, tenemos una serie de servicios, una serie de programas de formación, todo al acceso de los empresarios. Pueden entrar a la página web de Barna, barna.edu.do, y ahí encontrarán informaciones sobre el centro, o pueden escribir al centro de Barna. Nosotros también ofrecemos consultoría en temas de tecnología de la información, página web, desarrollo de línea gráfica, redes sociales, que eso sí aplica para toda la empresa, y eso tiene un costo muy bajo de operación para llegar a canales de comercialización y poder hacer que vendan más, que es la misión de todos. Estupendo, magnífico. Gracias al ingeniero Eric Moreno de la Escuela de Negocios de Barna, y sobre todo la parte que tiene que ver con la mediana empresa, las MIPYMES en sentido general, pero la especialidad de ellos, el foco está ahora sobre las medianas empresas. Si usted quiere aprender más sobre estas cosas, diríjase tanto a los centros MIPYME del Ministerio de Industria y Comercio como a la escuela de Barna de negocios, que usted puede hacerlo vía internet, como ya ha dicho Eric Moreno. Gracias a Eric por estar aquí con nosotros y compartir toda esta información interesantísima sobre las MIPYMES, que están teniendo un impulso importantísimo en la República Dominicana. Qué bueno, ¿verdad, Eric? Sí, porque eso es bueno. Cuando un país está dedicado a hacer negocios, esa es lo mejor que puede ocurrir en cualquier país, que la gente esté dedicada a desarrollar sus propias iniciativas y a formarse en esto de llevar adelante las empresas. Gracias a Eric y gracias a ustedes por estar con nosotros. No se mueva de ahí porque tenemos mucho contenido que compartir con ustedes aquí en el canal 4RD. No se vaya.